Ok, hoy es viernes 5 de marzo, ¿sí? Nos encontramos justamente con las noticias en la página de forexfactory.com, ¿sí? Donde pueden ver que hoy era el Non-Farm Employment Change, ¿sí? El cambio de empleo en Estados Unidos, donde podemos ver que los resultados han salido favorables, ya que el empleo, como pueden ver aquí, en este caso ha aumentado, ¿sí? Y recuerden que eso es una fortaleza para la divisa y el desempleo, como pueden ver, se redujo en un 1%, 0.1, que igualmente es favorable, ¿sí? A la final, esta noticia, como ustedes saben, si saben leer análisis fundamental, es una noticia positiva que impacta de forma positiva o negativa en nuestros pares con dólar, ¿sí? Lo que voy a explicar hoy es una operativa tomada por el Non-Farm Payroll para que puedas entender la diferencia de nuestra operativa con la operativa del retail trader común, que es el que opera quiebres en estas noticias. ¿Sí? Voy a explicar la operativa muy sencillo, no es tan complicado. Y pues bueno, como pueden ver acá tenemos nuestro famoso Asian Range, ¿sí? Nuestro famoso Asian Range que venía consolidando en este pequeño rango del día de ayer. Si ustedes entienden a la perfección el horario del Kilson de Londres, pueden entender que se da este pequeño turtle stop o stop rate, activando los buy stops por encima de esta consolidación y asimismo manipula por debajo gente entrando en el quiebre de aperturas, colocando sus stop loss por encima del rango, por encima de máximos, que de igual manera son liquidados. Entonces, como pueden ver acá, pues el par es dólar franco suizo, ¿sí? Este, el precio, lo que subió a hacer es que teníamos un bloque de órdenes pendientes, ¿sí? El cual había quedado en 15 minutos. Acá nosotros operamos en 15 minutos. Y justamente en 15 minutos tenemos este bearish order block, ¿sí? El cual fue en el Kilson de Londres. Y como pueden ver, las aperturas que tengo marcadas aquí son tanto el Open de Nueva York como el Kilson del mismo, ¿sí? Entonces, pues, como pueden entender, siempre por encima y por debajo de un Asian Range, ¿sí? O de un rango, hay liquidez. Liquidez con buy stops por encima y sell stops por debajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? El precio viene a activar esas órdenes de compra, ¿sí? Y se las lleva a la venta, ¿correcto? De esa forma, liquida a compradores. Y una vez que el precio baja, se da la vuelta y con esto, con esta gran mecha que ustedes ven aquí, liquida a los que estaban vendiendo. Entonces el precio aquí se deshace tanto de compradores como de vendedores. ¿Cuál fue la entrada que nosotros tomamos? Nosotros tomamos una venta agresiva en el 50% de nuestro bearish order block el día de hoy, ¿sí? Tomando un corto simplemente de 48 pips. Como saben, no todos los días agarramos muchos pips, pero con 20 o 30, con que puedan mover 40, 30 o 50 pips diarios, estamos del otro lado. Entonces, como pueden fijarse, nuestro stop loss era tan diminuto que apenas eran 3 pips, ¿sí? Por encima de este bloque. Y nuestro objetivo, pues abajo casi 50, que es una relación más de 1.15, ¿sí? Entonces, otra cosa importante, ¿sí? Es también saber identificar las aperturas y lo que va a ser el precio. Esto que ustedes ven aquí se conoce como liquidity void, ¿sí? O vacío de liquidez. Sale la noticia positiva, obviamente con el par, como el par es dólar franco suizo, pues naturalmente tiene que subir, ¿sí? Pero este bloque había quedado habilitado por encima. Entonces, cuando ustedes tengan un Asian Range con un bloque por encima, manipulación por encima y por debajo, por lo general en algunos casos suele hacer este movimiento para continuar bajando y dar un escenario bajista para liquidar mínimos anteriores, ¿sí? Durante un día o dos. Entonces lo que hizo el precio es que viene el liquidity void aquí y como pueden ver muchos retails, ¿sí? Empiezan a ver que esto sube con fuerza, ¿de acuerdo? Y se mete nuevamente por encima del rango, ¿sí? O por encima de su piso otra vez aquí. Y nuevamente vuelven a comprar, ¿sí? Vuelven a comprar. El precio los liquida porque a la final se da la vuelta como les dije y los que entraron a vender también el quiebre de esto pues también colocan buy stops en caso de que la noticia salte positivo. Entonces, como pueden ver, a la final esto sí subió una cantidad de casi 38 pips. Toca el 50% de nuestro bloque de órdenes y se va una reversión, ¿sí? Entonces quiero que entiendan que aquí también hay una doble manipulación. Una vez que el precio sube, correcto, la venta que nosotros superamos, era prácticamente hasta el mínimo que el precio había dejado acá. Entonces fíjense, como una vez que el precio quiebra el mínimo, ¿sí? El precio vuelve a subir otra vez. Y esta vela grande que menciono aquí, que se llama Liquidity Void, ya quedó con capital inyectado. Entonces lo que hace el precio es que baja nuevamente a tomar combustible para volver a agarrar fuerza y subir. Entonces el precio lo que hizo es aquí bajar a tomar liquidez en el Liquidity Void, ¿sí?
Y lo que hace el Open de Nueva York es liquidar al mínimo del Kilson de Nueva York, ¿sí? De esta forma que ustedes, como ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Y lo que baja es a rellenar liquidez, correcto, en este bloque de órdenes que se encuentra por acá, ¿sí? Esto de aquí es un Mitigation Order Block. Entonces viene el Open, como menciono, recapitaliza en el bloque de órdenes y termina nuevamente expandiendo al alza. Es decir, como menciono siempre, el precio primero tiene que manipular para después dar el movimiento que tú estás esperando. Por eso menciono siempre que es importante manejar bien las zonas horarias para poder tomar operativas de alta probabilidad. La segunda entrada del día de hoy fue una entrada tomada en la libra esterlina, ¿sí? Con el dólar americano. Esta operativa también es simple, realmente no lleva mucha ciencia, ¿sí? Era muy sencilla y voy a pasar a explicar paso a paso lo que se operó hoy. Nosotros teníamos, como pueden ver, un liquidity pool muy grande y pues como fíjense que estaba al mínimo del día anterior y lo que hizo nuestro Asian Range es que prácticamente consolidó el precio, ¿sí? Tanto por encima como por debajo. Entonces recuerden que en las consolidaciones, cuando está rompiendo un soporte, muchos retails pues están pendientes con sell stops, ¿sí? Con sell stops y pues también en algunos casos con buy stops por encima de eso. Entonces, como pueden ver aquí la estructura del mercado, ¿sí? Fíjense, parte en una micro tendencia con estructura bajista que está respetando muy bien. Entonces el retail entra en su quiebre, correcto, colocando su stop loss por encima de máximos anteriores, en algunos casos por estas mismas zonas, ¿sí? Otros, pues bueno, al ver esta caída tienen en break-even, obviamente ya después de toda esta caída. Entonces pueden fijarse cómo el precio sube nuevamente a liquidar, ¿sí? Pero quiero que se fijen porque esta operativa es un poco más avanzada, ¿de acuerdo? Ya que en esta operativa teníamos en cuenta noticias y probablemente liquidity void, ¿sí? Entonces, como pueden fijarse acá, esto es una forma de ver reversiones. Como pueden ver aquí tengo un bearish order block, ¿sí? Bueno, perdón, en este caso es un bullish order block, ¿sí? Que se forma a las 6 a.m. dentro del Open de Londres. Entonces, por lo general, muchachos, con nosotros tenemos un rango asiático y después tengo este patrón, ¿sí? Pero si es de tendencia alcista, obviamente, esto me suele dar una oportunidad para seguir comprando, ¿sí? Tanto en el Open de Nueva York. ¿Qué es lo que pasa aquí? El precio entra en el Kilson y empieza a consolidar, ¿de acuerdo? Muchos retailers con la noticia, pues obviamente a favor, como es libra dólar, esperaban que el precio caiga colocándose el stops por debajo del mínimo y fíjense cómo los erradica. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Tomamos una posición de compra en este quiebre de aquí agresivo, ¿sí? Porque el precio a la final se quedó consolidando por encima del bearish order block. Esta es una forma de operar el Kilson de Nueva York, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue comprar, pero obviamente no entramos a comprar en esta consolidación ya cuando poniendo el stop aquí, sino que una vez que vimos que este pegó una mechota, entramos a coger la orden acá abajo, ¿sí? En el quiebre, porque siempre digo que nunca debemos que entrar en los quiebres por esto, porque hace eso. Y lo que después hicimos fue identificar que hubo una venta en el 50% de esta forma de acá. Entonces fíjense muy bien acá, el precio viene al 50% de este bloque de órdenes, ¿sí? Que es un bloque bearish order block, ¿sí? Fíjense muy bien acá. Y pues al marcar un FIBO de todo este impulso pueden notar cómo el precio termina respetando la zona de OT y la zona del 0.625, que es una entrada óptima para tomar entradas. Recuerden que la mejor es del Optimal Entry Trade en el 79, pero que también es válido. Y fíjense acá podrían llevarse otra posición a la baja de 62 pips, ¿sí? Entonces lo que tienen que tener en cuenta es que hay casos, ¿sí? En que el Nueva York va a revertir lo que hizo Londres, ¿sí? En otros casos, Nueva York va a continuar lo que hizo Londres. Hay muchas formas distintas, ¿de acuerdo? No voy a entrar a tanto detalle en eso porque me duraría mucho. Simplemente explico la operativa tomada el día de hoy, como pueden ver, entradas de alta probabilidad. Y lo que quiero que entiendan es que a diferencia del retail, nosotros entramos con las instituciones. Por eso nuestros stop loss también suelen ser máximo de 5 a 10 pips. De esa manera nos permite sobrevivir dentro del mercado, ¿sí? Nuestros stop loss nunca pasan de 10 a 12 pips y nuestros take profit siempre son de 30, 40, 50, 100, 200. Entonces esto también permite que nuestros beneficios siempre sean mayores de entre 1.5, 1.10, etc. Entonces esto permite generar una buena rentabilidad. Voy a dar un ejemplo más en el par AUD-USD, ¿sí? En el AUD-USD, que también fue una entrada que tomamos en compra el día de hoy. Quiero que se fijen en la temporada de 4 horas, ¿correcto? Justo aquí donde está pegando esa mecha, ¿de acuerdo? Esta mecha de aquí. Si se fijan, estuvo muy cerca de este bloque de órdenes que había estado acá, ¿de acuerdo? Pero si es que nosotros marcamos este FIBO, ¿sí?
todo este FIBO del impulso, desde acá abajo, quiero que noten cómo el precio rechaza con perfección el Optimal Entry Trade, ¿sí? Que se encontraba en este punto. Entonces, pues bueno, como pueden ver acá, el precio también lo que hizo fue venir a topar este bloque de órdenes, ¿sí? Que también había quedado pendiente hace tiempo, en forma de mitigación, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general ya saben que en mitigación yo recomiendo el 0.625 o el 75, pero en algunos casos pues pocos van a ser el Optimal Entry Trade. Aquí entregó un pequeño corto en compra que realmente, bueno, no fue tan corto porque en realidad fue una subida de 90 pips, ¿sí? Que voy a explicar a continuación la operativa. Entonces, pues bueno, bajando a velas de 30 minutos, como ustedes pueden fijarse, nosotros tenemos una micro temporalidad, ¿sí? En 30 minutos que es bajista. Como pueden ver, no entró 4 horas, un día a marcar techos, pisos, no esas cosas que no sirven para nada. Entonces, como pueden ver, simplemente nos manejamos por estructura, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el precio va siendo estructura bajista. Fíjense acá, había quedado más o menos un doble techo aquí. Entonces, algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que estos dobles techos son zonas de liquidez donde el precio va a ir a buscar reventar stop loss cuando de reversiones. Ahora, para explicar más o menos lo que pasó acá, fue prácticamente lo mismo, ¿sí? Nos encontramos en velas de 15 minutos y lo que teníamos marcado eran las aperturas de las sesiones, tal cual lo mismo que teníamos en la libra dólar, ¿sí? Entonces aquí es de 7 a 9 y acá es de 9 a 11. Entonces, como pueden visualizar aquí, el precio, ¿sí? Lo que hizo, fíjense. El precio en este punto, si pueden fijarse, tengo el order block marcado en 15 minutos de esta forma. Entonces fíjense cómo en este caso, ¿sí? El Kilson empieza a consolidar, ¿de acuerdo? Y viene el no farm, correcto, y empuja el precio a la baja, correcto. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue tomar una compra acá abajo de forma agresiva, ¿sí? Si ya comprendieron cómo usar el ADR, sabrán la importancia que le damos de marcarle en el gráfico. Entonces, pues tomamos este movimiento en compra corto, ¿sí? Corto, porque a la final el precio sí terminó respetando el bloque de órdenes en el 50%. Aclaro que si el precio rompe el bloque de órdenes con mecha no es válido. Para que un bloque de órdenes se invalide, tiene que romper con cuerpo de así completo. Si no lo rompe, no es válido, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el precio a la final respeta el bloque de órdenes que formó el Open de Londres. Fíjense, respeta en el 50%. Y ahí es donde nosotros tomamos este corto alcista hasta acá arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos para buscar la venta? Velas de 30 minutos, ¿correcto? Velas de 30 minutos, fíjense. Bearish Order Block, ¿sí? Bearish Order Block, última vela alcista antes de un movimiento bajista. Fibonacci, ¿sí? Entrada por OT, Open de Nueva York, ¿correcto? Y aquí viene un siguiente corto a la baja, ¿sí? Entonces, como pueden ver, una pequeña compra de 45 y otra pequeña baja de 46, ¿correcto? Si se fijan, pues toda esta operativa mantiene alta probabilidad, ¿sí? Y pues no hay inconveniente, ¿sí? En usar lotajes un poquito más grandes porque al final los stop loss siempre se mantienen entre 5 a 10 pips, es decir que esos stop loss casi nunca varían y es lo que a nosotros nos permite sobrevivir dentro del mercado. Entonces, como se fijan ya en esta operativa avanzada, pues ustedes pueden notar como el precio, ¿sí? Siempre manipula órdenes, correcto, y lo que nosotros hacemos es entrar cuando el precio crea la manipulación. De esa forma nosotros tomamos un movimiento más limpio y como pueden fijarse, con un riesgo súper corto, ¿sí? Asimismo acá con un riesgo súper corto y un beneficio mucho más largo.